Hola a todos y bienvenidos a Divertiarte. Hoy vamos a hacer una bola preciosa, muy navideña para colgar o decorar cualquier rincón de casa. Vamos a utilizar tela y lazos y no usaremos ningún tipo de cola ni tendremos que coser nada. Es muy fácil de hacer y el resultado espectacular. Os dejaré la lista de materiales que usé abajo en la caja de información del vídeo. Tenemos una bola de 9 centímetros de diámetro. Yo la voy a dividir en 8 partes, pero es opcional, aunque recomendable, pues nos ayudará a que las líneas sean rectas. Marcamos los puntos centrales en las partes de arriba y abajo. Normalmente ya vienen señalados. Medimos la circunferencia de la bola, la dividimos por 8 y marcamos justo por la mitad de nuestra esfera cada uno de los 8 puntos en los que va a quedar dividida. Después haremos líneas uniendo los dos polos y pasando por cada marca que hemos hecho en el centro. Yo uso un bolígrafo borrable. Se borra al aplicarle calor, con lo cual si la tela transparentase y se viesen las marcas, le aplicaría calor con el secador de pelo y se borraría. Buscamos el centro de nuestro dibujo y con un alfiler lo clavamos en el centro superior de la bola. Si apoyamos esta en una taza o tapa, nos será más fácil trabajar con ella. Cogemos un trozo de lazo dorado, buscamos el centro y pinchamos un alfiler 1 milímetro más abajo del borde, para que al plegar la tela no se vea la cabeza del alfiler. Calculamos la distancia que nos venga bien desde el centro para empezar a trabajar. En mi caso son 4 centímetros. Vemos que al clavarlo en la bola vaya en línea con las divisiones que hicimos antes, plegamos y sujetamos con alfileres. Yo recorté un trozo de cartón de 4 centímetros de largo para no tener que medir cada vez que coloque un trozo de lazo.
Después de poner la primera línea, ya veréis que es muy fácil. Van 8 trozos de lazos en cada nivel. Quería deciros que en esta ocasión usé lazos, pero podemos usar recortes de tela. Los haríamos de 7 por 7 centímetros y los doblaríamos por la mitad. El lazo rojo que utilicé es de 2 centímetros de ancho porque es el que tenía en ese momento y como apenas se ve, para este trabajo sirve perfectamente. Podría ser más ancho. El dorado no debe ser más estrecho porque no cubriría toda la superficie. El lazo rojo lo coloqué a medio centímetro más abajo y para ello me hice una plantilla con un trozo de papel doblado. Al terminar la primera mitad, recortaremos toda la tela que sobre hasta llegar a la línea central de la esfera. Si es necesario, movemos algún alfiler colocándolo un poco más arriba. Procedemos de la misma forma con la segunda mitad. Si os está gustando el vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, compartirlo y suscribiros si todavía no lo habéis hecho.
Dejadme un comentario diciéndome qué os ha parecido el trabajo o si tenéis cualquier duda. Para el remate y tapar la unión de las dos mitades, yo usé una tira de la misma tela que los motivos centrales, pero un lazo rojo también quedaría bonito. Lo colocamos bien tirante para que no se mueva y lo sujetamos con alfileres.
Decoramos con unos lazos y ya tenemos nuestra bola terminada. Ya veis que es muy fácil y muy bonita. Animaros a hacerla. Y ya por hoy me despido, hasta muy pronto.